y yo no me quedé solo con las palabras de Javier en la presentación. Ahí indagando en la noche, buscando, había una. Javier Hernández le tapa la boca a David Faitelson. Y yo dije, esto lo tengo que ver, esto lo tengo que ver, lo tengo que escuchar. Bueno, ya me metí, lo escuché. Y todos se cansaron de echarle flores, no, es que Javier, es que tú, es que total. Todo el teatro bien montado, como estaba listo para ver la presentación de Javier. Entonces llega David, e inclusive la postura de Javier, que era toda felicidad, se recarga un poquito más atrás. Jugaba de local. Se recarga un poquito más es atrás. Decir, y dice, ok. Estaba un foro de TUDN sí, y estaba jugando de local. Y jugaba de local. Totalmente. O sea, Chicharito. Él estaba en su casa sin ser criticado. Sale David y le dice, oye Javier, sí, muy bien, pero tienes 35 años, lesión de rodilla, has tenido problemas en selección, tal. La número 8 problemas, ¿no? Y Javier dice, a ver, para empezar, yo no rompí o no infringí ningún reglamento de la selección mexicana. Ahí que quede claro. Eso fue lo primero que le dijo. No se extendió más, pero le cambió la voz. Ya no era voz de profeta. Ahí ya no eran cosas tan, como dice Javier. Ahí cambió la versión de Javier. Y luego ya le dio un poco la vuelta a la tortilla, Rafa, diciendo que sí, él no era el jugador más dotado, pero siempre ha tenido esta mentalidad de tal vez yo no soy el más talentoso, pero voy a conseguir esto. Tal vez yo no soy el más, pero el objetivo que me pongo enfrente lo logro. David quería seguir preguntando y repreguntando, pero como que ya así Javier en una respuesta se alargó como 10 minutos hablando de que es un ser de luz y que él ama a todos y que quiere que haya 20 chicharitos, no solamente uno, y que dejemos de comparar. Y que la prensa reventadora, él solamente le puede decir gracias, que eso lo ha hecho mejor y que para que las cosas realmente mejoren en México en cuanto a fútbol, todos deben jalar en el mismo barco, hasta aquellos reventadores. ¿Sabes qué era genial? La postura de David, porque parecía que estaba en una silla de fuerza, agarrado, y se quería soltar, o sea, quería seguir y cuestionando a Javier, pero ya no lo dejaron, ya todo era buena onda, estaba Macrosas, estaba Osvaldo Sánchez, estaba Francisco Javier González, entonces ya no lo dejaron seguir cuestionando a Javier. Pero hubiera sido muy interesante que después de todo este teatro montado que lo hicieron perfecto y que era la fiesta de Javier, que le dieran también esa posibilidad a la contraparte, que en este caso era David, ¿no? A ver, Javier, ¿cómo está tu rodilla? Tu edad, vienes a retirarte, ¿cuánto vas a cobrar? ¿Vas a ser buen líder? Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, aquí no estoy de acuerdo contigo. Es decir, sí, escúchame, atiéndeme, diría el profe Restrepo. A ver, escuché la pregunta de David y me queda claro, David pregunta por referencias, no por conocimiento. David pregunta como lector de noticias o de hechos, pero no como reportero. Es decir, David preguntó por lo que había escuchado, le habían contado, había leído, pero no por lo que había reporteado y se había informado. Porque él, mientras tú tienes el micrófono en la mano, tienes el derecho de interpelar y de intervenir y de interrumpir. Digo, definitivamente, si le hubieran quitado el teléfono a David, él sí habría quedado desarmado. Pero cuando tú tienes el micrófono y tienes el conocimiento de los hechos, no hay quien te detenga.
No hay quien te detenga. Porque sí, estoy de acuerdo. Él dice, no infringí el reglamento. Perdón, no infringiste el reglamento. No subiste a dos señoritas que se dedican a la vida galante en Nueva York. No las llevaste a San Antonio en primera clase. No dejaste fuera de ese viaje a la esposa de John de Luisa. No mentiste cuando dijiste que habías ido al brunch, pero que no habías tomado, no mentiste y abandonaste al encargado de logística de la selección, y permitiste que lo despidieran, para que protegiera tu acto, que es un acto contra la pureza del ser humano que él tanto defiende, porque estaba engañando a su esposa, porque estaba traicionando al grupo, porque evidentemente cuando tú te dedicas a esas situaciones antes de dos partidos, estás traicionando al equipo, porque traicionas a la gente de la selección, porque traicionas a John de Luisa y porque traicionas a Gerardo Martino, quien te dijo, tú vas a ser el bastión para la Copa del Mundo 2022, cuento contigo, y el Chicharito le dijo que sí, y el Chicharito después se aprovechó de esas instancias. O sea, sí había muchos elementos para refutarle, y todo lo demás. O sea, es decir, había muchas circunstancias en las cuales tú podías ir sobre él, decirle, hey, hubo una segunda ronda de draft de la MLS, nadie te quiso, Javier, no tenías un equipo a dónde ir, no le mientas a la gente, Javier. Son argumentos que tú haces cuando estás informado, no cuando tienes referencias, cuando tienes conocimiento, no cuando solo tienes referencias. Por eso difiero de ti. Es decir, tienes el micrófono, nadie te está desarmando. Si hubiera llegado el productor, le hubiera arrebatado el micrófono a David, le hubiera dicho, ahora sí, ya no puedes hacer nada. No, yo lo vi a David incómodo, pero por favor, o Sí, sea, incómodo. tantos años en este oficio, lo estimo, lo conozco desde 1986 en el Heraldo, hemos tenido una relación casi constante, entonces por eso se lo puedo decir. Es, vamos, nadie te va a pintar la cara a nivel nacional con un discurso fabricado, rebuscado, porque ojo con algo, ¿eh? Javier en un momento, en otro clip, creo que una pregunta que le hace Javier González, le dice, esa fue una de las preguntas que estuve pensando que me harían. Javier llegó preparado para este teatro. O sea, cuando él te confiesa que él había analizado todas las preguntas posibles y los escenarios posibles, te está demostrando que él había llegado preparado, Eddie. Entonces, insisto, ni uno quedó desarmado y el otro se libró, porque nadie se atrevió a interpelarlo. O sea, entiendo que tenía tres cómplices y solamente un fiscal. Lo malo es que el fiscal no llegó con el caso preparado. Esto que dices de que Javier sí es esta referencia de que ya había pensado en algunas preguntas que le iban a hacer o seguramente preparado, ¿qué pasa? Que le quita lo genuino que pudo haber sido su discurso, ¿no? No viene de acá, no viene de inspiración o de lo que te dejó esa presentación y de esas lágrimas, sino que ya lo habías pensado, lo habías preparado, seguramente platicado con Dreyfus. Te pregunto, Entonces, eso, te sí le pregunto. quita. Yo estoy seguro que habló con Dreyfus. A ver, tú eres el reportero y yo soy el Chicharito. ¿Qué crees que me van a preguntar? De acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Fue un teatro armado entre Dreyfus y Chicharito. Perdón por interrumpir, sígale. No, sí, es cierto, es cierto. Realmente cuando dice esto, yo en algunas palabras dije, bueno, Javier le sale del alma cuando él mismo reconoce que había pensado en algunas preguntas y estaba preparado, quiere decir que ya todo estaba estudiado. Y yo no sé si David esté completamente enterado de ciertas cosas que hizo Javier o no, pero siendo muy estricto en la pregunta puntual, Rafa, y la respuesta de Javier, si dentro de un reglamento, ojo, no está especificado que tú no puedes invitar amigas a unos partidos de pretemporada, porque ya después le tocaron los lugares de la esposa de John de Luisa, porque estaba casado, etcétera. Pero dentro de un reglamento, si eso no está especificado, no rompiste ninguna regla. ¿O sí? No, pero ¿O sí? recuerda que sí estaba especificado. Digo, Tal desde la cual. época de Néstor de la Torre, desde la época de Néstor de la Torre estaba dentro del código de comportamiento todo ese tipo de cosas, Eli.
Digo, a ver, recuerda cuántos jugadores se han expulsado de selección nacional por ese comportamiento. Recuerda lo que pasó en aquella Copa América en la que fue Luis Fernando Tena, creo, de entrenador, y Jonathan Dos Santos invitó a unas señoritas ecuatorianas que cobran por esas visitas e hicieron una limpia. No, el reglamento de selecciones nacionales implica y explica muy claramente tu condición de disciplina. Ahora, recuerda que al Bronx de Nueva York, algunos fueron con el uniforme de la selección nacional. O sea, por donde le busque, Javier. Ahora, Solamente espero. pensé en esa opción que dije, bueno, a lo mejor si Javier no leyó textualmente la falta que él comete, Lo pues igual firman, le Eli. dijo, Ese no, o acuerdo, sea, invitar a una amiga ellos firman el reglamento. es como si invitaras a un primo, es como si invitaras a un hermano, es como si invitaras a alguien más de la familia, aunque Ay, sabemos que no fue por ahí, aunque sabemos que no fue por ahí. sí, sabemos que lo que hizo Javier con ellas no lo hizo ni con su primo ni con su hermano. Punto. No, no, porque Creo, Javier no es de sospecho, Monterrey. calculo. No es cierto, broma, saludos. Pero Es una broma muy dura. es una Una broma broma dura. muy dura. Pero, Me deslindo. pero Rafa, la presentación cumplió, Hey, estuvo a la altura de totalmente. lo que se esperaba. La versión que vimos de Javier también era la que esperábamos. Ya con esta situación de zen, de soy feliz, quiero llorar y voy a hacer feliz a todo el mundo, me parece perfecta. Y ahora viene la parte donde se le va a calificar a Javier para bien o para mal. Cuánto va a rendir en la cancha, qué tan buen líder, porque habló mucho de liderazgo y que él quiere ser ese líder y la responsabilidad que implica ser líder. Y él quiere ser líder de Chivas. Veremos si es un líder positivo o un líder negativo. Y si realmente puede convencer a varios, porque sigues viendo a Chivas, por ejemplo, en el partido del fin de semana contra Xolos, en un primer tiempo terrible y un muy buen Desastroso. segundo tiempo. Y que tendrá que guiar a varios chavos como JJ Macías o inclusive recuperar a futbolistas que aquí te has cansado de reventar y que cada vez te tienen que dar la razón, como es el caso de Víctor Guzmán. Ahí está la chamba de Javier Hernández. Primero convencer y ayudar y apoyar a sus compañeros y a partir de marzo ver si su rodilla le da o no le da para seguir jugando a nivel profesional. Sí, a ver, ya expusimos lo que él y yo pensamos en algunas coincidencias y en otras divergencias sobre la presentación de Javier. Ok, la otra, porque tampoco me voy ahora a deslindar o a recular de lo que dije. Yo estoy seguro que Javier le va a aportar a Chivas. Javier le va a ayudar a Chivas. Javier va a convertir a Chivas en un protagonista más completo e íntegro en este torneo por encima de esos pasajes que comenta él y que hemos visto con Fernando Gago, momentos de buen fútbol y momentos realmente de caos. Un caos como el que vimos en Chivas en aquel segundo tiempo de la final contra Tigres. Entonces, el trabajo de Gago es determinante y que lo que va a aportar Chicharito seguramente será útil. Que no se engañe, hemos puntualizado hoy algunos reclamos sobre la actitud de un ser humano que vive en otro planeta. Es decir, este es el avatar de Javier Hernández, pero en la cancha seguramente va a funcionar. Guadalajara necesita un realizador, Guadalajara necesita de gol. Ken Cowell tuvo la posibilidad de haber marcado al menos un gol y bueno, la verdad es que tuvo, no sé si nervios o qué fue lo que pasó. Ahora, hasta dónde le das mérito a la reacción de Chivas y hasta dónde responsabilizas la forma en la que se le cae el equipo a Miguel Herrera?